camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Estamos tratando este tema sobre la enseñanza, el don de la enseñanza. Estamos en la última parte de este don precioso. Habíamos leído en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: aplica tu corazón a la enseñanza. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Qué nos dice el sabio Salomón? Salomón explica que cada ser humano que quiera seguir los pasos, seguir el camino, seguir las pisadas de Dios, de Cristo, debería de obedecer, debería de aceptar la enseñanza de parte de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por ello que dice: aplica tu corazón a la enseñanza. O sea, presta atención a la enseñanza que Dios tiene a través de su palabra. Ama la enseñanza. Recibe la exhortación, la enseñanza de parte de Dios que nos dé su palabra. Y luego dice: y tus oídos a las palabras de sabiduría. Es algo similar, pero tiene mucha importancia cuando dice tus oídos. Nuestros oídos deben estar siempre atentos a las palabras de sabiduría que está lleno la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la palabra de sabiduría. Y a veces en situaciones terribles que nosotros nos ha tocado vivir, nosotros hemos experimentado cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque estando padeciendo momentos duros, momentos difíciles, estando viviendo nosotros adversidades, pruebas, leemos en su palabra y Dios nos habla de una manera tremenda. Y nosotros decimos: esta palabra es para mí, porque yo necesitaba estas palabras. Entonces, esa palabra que nosotros leemos y nuestros oídos prestan atención, son la vida, son el sustento, son la plenitud para nuestra necesidad. Son como algo que es preciso, algo que es exacto, algo que nosotros necesitamos, algo que nosotros precisamos. Una consolación que nadie lo puede dar sino solamente la palabra de Dios. Es por ello que la palabra de Dios es el complemento, es la mayor satisfacción que nosotros podemos recibir y el mayor consuelo. La bendita palabra de Dios. ¿O no es así que cuando nosotros recibimos una promesa, de pronto leemos en su palabra y sentimos que al leer esa palabra nos llena, nos consuela? Sentimos que Dios nos está confirmando que esa palabra es para ti en ese momento difícil. No sucede cuando leemos un periódico, no sucede cuando leemos un libro normal de algún hombre, pero cuando leemos la palabra de Dios es totalmente distinto. Por eso que lo llama y dice:
tus oídos estén siempre atentos a las palabras de sabiduría. Pero ¿qué ha pasado? Que muchos cristianos, lejos de creer a la Biblia, creer a lo que dice la Biblia, han creído en lo que le dijo algún hombre, han creído el sueño de un supuesto hermano, han creído otras palabras, le creen al horóscopo, le creen a algún brujo de por ahí, pero no le creen a lo que dice la Biblia. Es muy lamentable. Por eso que la semana pasada leíamos que los insensatos, los tontos, desechan la sabiduría y la enseñanza. El versículo 13 nos dice: no rehuses corregir al muchacho. Wow. A ver otra vez. Primero el 12, así rapidito. Aplica tu corazón a la enseñanza. Presta, guarda, retiene la enseñanza en tu corazón. ¿Para qué? Para poder poner por práctica. Y que tus oídos siempre estén atentos a las palabras de sabiduría que Dios puso en la Biblia. Y no rehuses, dice, corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, ¿qué pasa? No morirá. No se va a morir aunque diga: ay mamá, ya me estoy muriendo por los correazos que me diste. Nunca se va a morir. Al contrario, es como un hombre, es como cuando un jardinero ve que su planta está creciendo mal, ve que su planta no está creciendo como debería de ser. ¿Y qué hace este jardinero? Este jardinero toma su tijera, toma su machete, su podadora, y empieza a podar, hermanos. Sin decir: wow, de repente le va a doler a la pobre plantita. Nada que ver con eso. Sino que este jardinero agarra su tijera, agarra su podadora y empieza a cortar esa planta. Yo no sé si ustedes han visto las frutas de macetero. ¿Han visto alguna vez? Mangos, duraznos, todo, de todo, palta. Escúcheme, las plantas simplemente tienen un tamaño no de ni siquiera llegan a 1,5 metros y ya están dando frutos. Y usted dice: ¿cómo es posible? Yo tengo una palta que es un árbol grandísimo y hasta ahorita no, ni un fruto. ¿Por qué creen, hermanos? Yo estaba viendo unos videos donde el jardinero dice: para que dé rápido cualquier planta fruto, tienes que podarlo, tienes que quitarle el follaje, tienes que dejar solamente algunas ramas y vas a ver que por ahí va a salir el fruto. Y verdad, pasan 5 meses, 6 meses y empieza a salir una florcita y empieza a salir un fruto. ¿Pero por qué? Porque alguien empezó a cortar las hojas, que las hojas, en vez de salir hojas, ahora salen frutos. Y el palo del árbol empieza a ensancharse. ¿Qué nos quiere enseñar? Mira, Dios nos enseña a través de la naturaleza. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros los cristianos no rehusamos corregir a nuestros hijos, o sea, no le negamos castigarlos con correa, no van a morir. No van a morir, sino que estamos cortando sus malas costumbres,
su rebeldía. La Biblia dice: la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo apartará de él, o sea, de la maldad. 13:24 de Proverbios, ahí está. Pero entonces, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos por lo malo que ellos empiezan a hacer, por los berrinches, por cualquier cosa que está haciendo mal el muchacho, estamos haciendo como el jardinero, podando la plantita. Estamos podando, y usted va a ver frutos un día. Un hijo obediente, un hijo de bien, porque aquel hijo que nunca se le corrige va a ser un ladrón, va a ser un pandillero, quizás va a ser quizás un violador, va a ser todo menos cosas buenas. Nunca usted va a ver un fruto bueno en ese hijo. Pero si hacemos lo que dice aquí en este libro que acabamos de leer, Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho. O sea, no le niegues corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. O sea, si lo castigas con correa, ¿verdad?, de acuerdo a la edad, no va a morir. Aunque en ese momento grite y diga: ¡guau! Un correazo le diste y de pronto ya parece que ya se murió. No, nada que ver, está bien vivo el muchacho. El versículo 14 dice: lo castigarás con vara. No dice que lo agarrarás a manazos, ni a puñetes, ni nada de eso, porque eso sí es maltrato. Dice: lo castigarás con vara o con correa, como sea. Y mira lo que dice: y librará su alma del Seol. ¿Y qué es Seol en el Antiguo Testamento? Infierno. ¡Wow, hermanos! Por eso que dice la Biblia en el 13:24 del mismo Proverbios, dice la palabra del Señor: el que ama a su hijo, el que no corrige a su hijo, lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, si usted ama a su hijo, lo va a corregir, porque usted no va a querer que ese hijo crezca torcido y luego muere en sus pecados y su alma se vaya al infierno. Pero si usted lo corrige, su alma será librada del infierno. ¿Por qué? Porque va a saber que es bueno y que es malo. Va a saber que no se debe hacer lo malo, porque el día que haga lo malo recibirá una consecuencia. Usted desde muy pequeño, usted lo enseñó y dijo: lo malo que hiciste hoy te voy a corregir. Lo malo que hagas mañana te voy a corregir, para que aprendas que cuando uno hace lo malo va a venir consecuencia. Y cuando uno hace lo bueno, también va a venir consecuencia, pero buena consecuencia. Porque si uno siembra buenas cosas, va a cosechar buenas cosas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Deuteronomio capítulo 32, solo anótelo, yo les leo. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Wow. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esto dice Dios, que hablará a su pueblo, a los israelitas, en este caso a todos nosotros. ¿Qué va a hacer? Goteará, dice, como la lluvia mi enseñanza. O sea, la enseñanza de Dios
que era dada a través de los profetas, era dada a través de los sacerdotes, que enseñaban la palabra de Dios, que daban la palabra de Dios. Luego dice, destilará como el rocío mi razonamiento. O sea, cuando uno recibe la enseñanza, empezamos nosotros a razonar y a decir, estoy haciendo mal, ¿verdad? Estoy actuando mal. Ahorita me están enseñando que mentir es malo. Yo he estado mintiendo. Entonces destila como el rocío el razonamiento que Dios da al pueblo. Y la gente empieza a razonar. Es como que la venda de los ojos se le está sacando. Y empieza a ver realmente cómo está viviendo. Luego dice, como la llovizna sobre la grama. ¿Qué hace la llovizna sobre la grama? Le da vida para que pueda crecer. Si no se le riega el pastito que está afuera, pues ese pastito se va a empezar a hacer amarillo, luego se va a secar y no va a haber ningún fruto, no va a crecer más. Entonces, si nosotros no recibimos enseñanza de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a descomponer, nos vamos a secar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como las gotas sobre la hierba, que es algo semejante, es algo similar. Salmos 86:11. Anótelo, no busque, nada más anote. Salmos 86:11. Denle un aplauso al Señor. Dice Salmos 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Cómo? El cristiano debe decir a Dios, enséñame, Dios, tu camino. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios nos dice, aquí está mi enseñanza. ¿Dónde? Aquí está la enseñanza de Dios. Entonces el salmista David pregunta y dice, enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, mi palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros recibimos la enseñanza de Dios, empezamos a caminar de acuerdo a esa enseñanza. El cristiano, al recibir la enseñanza, debe empezar a ponerlo por práctica. Debe caminar en obediencia a esa enseñanza. Por ejemplo, hace poquito aprendimos que si corregimos a nuestros hijos desde muy pequeños, van a ser hombres de bien, mujeres de bien mañana más tarde. Si nosotros ponemos por práctica lo que acabamos de aprender, vamos a ver frutos el día de mañana. Amén. Vamos a ver frutos. Así como aquel jardinero agarra esa planta de durazno de macetero y empieza a podar las ramas y lo deja solo un poquito allí, y después empieza a salir el fruto. ¿Por qué? Porque empezó a podarlo. Y así nosotros, las malas actitudes de nuestros hijos, vamos corrigiendo, mañana vamos a ver frutos. Y no esperamos que a los 20 años veamos frutos, no. De aquí a unos años nomás van a empezar a dar frutos. Ese niño va a ser un niño obediente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué es eso? O sea, cuando yo recibo la enseñanza de Dios, empiezo a caminar conforme a esa enseñanza, conforme a cómo me enseñaron.
en ese momento mi corazón se afirma y empieza a tener respeto por la palabra de Dios. Empezamos a obedecer, empezamos a respetar a Dios. Porque hay tanta gente ya en el mundo que le falta el respeto a Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo su palabra. Desobedeciendo su palabra. No está respetando a la palabra de Dios. Pero un cristiano que aprende la palabra de Dios, lo pone por práctica, es una persona que ha firmado su corazón en Dios. ¿Y qué pasa? Está respetando a Dios, está temiendo a Dios, está teniendo reverencia a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, Dios está molesto. Presta atención. Dios está molesto. Dios tiene condenación para aquellos ministros, para aquellos predicadores que no enseñan al pueblo. Dios está hastiado con aquellos que solamente por intereses económicos hacen shows en las iglesias. Se presentan payasos de púlpito, no a predicar, no a enseñar la palabra de Dios, sino que a meter un cuento a la gente. Mire lo que dice, o anote, Isaías 56:10. Isaías, Asayas en English, Asayas, o Isaías 56:10. Mira lo que dice, es una advertencia terrible. Esta advertencia, nosotros los predicadores, hermanos, nos hace temblar. ¿Por qué? Porque es algo muy serio. Dice, sus atalayas son ciegos. ¿Quién es un atalaya? En ese tiempo, el atalaya era aquel que estaba en los muros del templo. Perdón, en los muros de la ciudad, que rodeaban la ciudad. El atalaya era aquel que daba alerta, aquel que avisaba y decía, mira, yo vi allá unos caballos, unos jinetes con caballos que estaban sospechosos. Para mí que son espías del pueblo vecino. Pero mira lo que dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Cómo? Esto es tremendo, hermanos. Mira, otra vez. Todos ellos son ignorantes. Vamos por pasos. Primero, un atalaya no puede ser ciego. ¿Por qué un atalaya no puede ser ciego? Porque el atalaya es el de ojos de águila. El atalaya es el que lo ve y lo denuncia, el que lo ve y lo exhorta y lo predica. El atalaya es el que va y enseña y dice cómo hacer o cómo realizar, el que avisa, el que anuncia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero mira, en este caso, los atalayas, los que deberían de enseñar a los israelitas a cómo andar de acuerdo a la voluntad de Dios, se habían vuelto idólatras, se habían vuelto conformistas, ya no enseñaban al pueblo. ¿Y qué eran? Eran ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque andaban no de acuerdo a la ley de Dios, andaban de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideas, ya no andaban más a como Dios decía. Y dice, mira, todos ellos ignorantes. ¿Saben qué es un ignorante? Un ignorante es aquel que no sabe de algo. Supongamos, algunos de ustedes, por ejemplo, es una persona que trabaja en costura. Ya. Es una persona que conoce de costura. Pero usted no conoce al motor que hace funcionar su máquina.
Usted es una persona ignorante de cómo funciona el motor o de cómo funcionan sus piezas. A eso significa ignorante. Pero mira lo que dice. Los que deberían de enseñar al pueblo eran ignorantes. O sea, los pastores, los predicadores, que eran ignorantes. Los que deberían de enseñar eran ignorantes, no sabían nada. Dice la Biblia, hermanos. Si ellos eran ignorantes, imagínate el pueblo. Si los que eran maestros, los que eran atalayas, los que eran anunciadores, los que enseñaban eran ignorantes, imagínese el pueblo. Si el maestro, el profesor es ignorante, imagínate los alumnos. Uy, los alumnos peor, pues. Si el maestro no sabe nada, peor, ¿qué va a enseñar a los alumnos? A eso es lo que se refiere. Y como no sabían nada, como eran ignorantes, como estaban ciegos, todos ellos perros mudos. Wow. Esto sí que es duro, ¿eh? Y como les digo, es para los predicadores. Por eso que el peso de nuestra responsabilidad es tremendo, hermanos. No es cualquier cosa. Todos ellos perros mudos. O sea, que no ladran, que no... y esto me hace recordar a un hombre de Dios hace cientos de años que dijo esto. Si un perro ladra cuando su dueño es atacado, yo sería peor que un perro si dejo que la palabra de Dios sea pisoteada. Yo sería un perro mudo si veo pecado en la iglesia y no digo nada. Tipo Elí, ese sacerdote que vio a sus hijos hacían lo que querían y él se tapaba los ojos y decía: no veo, no veo, no veo, no veo. ¿Verdad? Ellos, dice, son perros mudos. Si nosotros vemos que dentro de la iglesia no se está enseñando la palabra de Dios y se están centrando en cosas materiales, si nos quedamos callados, somos perros mudos. Si ante el pecado, a la vista de nuestros ojos, está descontrolado, hermanos, y no decimos nada, somos perros mudos. Esto es terrible. No pueden ladrar. Wow. No pueden ladrar. Y esto también nos habla de que a veces no predicamos la palabra de Dios. No evangelizamos, no llevamos la palabra de Dios como debería de ser, con responsabilidad. Luego dice soñolientos. Wow. Y diría de los que se duermen en el culto. Y ahí están las sillas ya exactamente para ellos. Soñolientos, o sea que a las justas, mira, habla de los predicadores. A las justas se despiertan. A ver, ¿qué puedo enseñar hoy día? Bueno, acá un versiculito ahí, que al cabo que 10 minutos predico y ya queda ahí todo. Soñolientos, echados, o sea, perezosos. Aman el dormir. Escúcheme, el pueblo de Israel, los maestros de Israel estaban así. Ni oraban, ni ayunaban. Si ellos no oraban, ¿qué iban a enseñar? Si ellos no estudiaban la ley, ¿qué iban a enseñar? Perecientos, perezosos, soñolientos, echados, y amaban el dormir. Totalmente carnales, hermanos. ¿Y cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba peor. Si los maestros estaban así. Y esa es una palabra dura para los de hoy, para todos nosotros. Primero para los predicadores, luego para los miembros, las ovejas.
que tenemos que nosotros ser responsables en esto, no hacer las cosas a medias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ezequiel 33:6. Ezequiel 33:6. Libro de Ezequiel, anote allí, capítulo 33, versículo 6. Oh, gloria a Dios. Desde el 3 mejor. Y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza, porque ya avisó. Ese era el trabajo del atalaya. Avisar, ahí viene el peligro. Viendo el pecado, cuidado, se van a morir, arrepiéntase. Juan el Bautista era un tremendo atalaya. Al propio rey Herodes lo mira y le dice: oye, tú, con el respeto y todo, pero estás con una mujer que no es tuya. Estás adulterando porque esa mujer es de tu hermano y tu hermano todavía no se ha muerto. O te arrepientes si no le gustó, lo metieron a la cárcel y todo, pero no se cayó. Habló, no estaba callado. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere liberará su vida. O sea, cuando el atalaya, el predicador, el que enseña, anuncia al pueblo y les decimos: si ustedes siguen en fornicación, si ustedes siguen en pecado, no se arrepienten de sus pecados, no hacen caso, yo no sé. Ya yo les dije, ya yo les anuncié, entreguen su vida a Cristo. Prepárese para su bautismo. Entréguese de todo corazón. Cristo viene en cualquier momento. Debemos estar listos y preparados para ser arrebatados. Y si no hacen caso, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. O sea, dijo: bueno, para mí que es un mentiroso ese atalaya, para mí que no dice la verdad, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiera, o sea, el que dice: uy, sonó la trompeta, dice que viene guerra, corre, me voy y me meto a los muros de la ciudad y ahí estoy protegido. Aquel sí se salvó, pero aquel que no hizo caso, vino el enemigo y lo acabó. Entonces todos aquellos que cuando nosotros predicamos y les decimos: arrepiéntase de sus pecados, pidan perdón a Dios de todo corazón, apártese de sus pecados, apártese de todo mal, Dios les va a salvar, Dios les va a perdonar. Luego bautícense y empiecen una vida con Dios como Él quiere. Los que obedecen, pues gloria a Dios, se salvaron, ¿verdad? Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, será condenado. Pero el que no obedecen, su vida no está segura. Su vida no está segura. Puede que muera de mañana, el otro año, pero si no se entrega para Cristo, hermanos, su vida no estará segura. Versículo 6. Acá viene del atalaya. Pero si el atalaya viere venir la espada, o sea, el peligro, la guerra, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, o sea, y el pueblo no se salvara del peligro, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ver, escúcheme. Si alguno de las personas que llega aquí, por ejemplo,
Una persona llega que está visitando constantemente a los brujos. Otro llega viviendo en fornicación, supongamos. Y yo no les digo nada, yo les digo, bueno, solamente digan, Señor, te recibo en mi corazón y ya. Y ustedes están bien con Dios y ustedes están salvos por Dios. Yo no les digo que deben arrepentirse de su fornicación, de su pecado, de su idolatría. Y aún sé que todavía van a adorar los ídolos, y aún sé que todavía están viviendo en pecado, y yo no les digo nada. Mire lo que dice: si alguien fuera herido, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, el juicio de Dios viene sobre esa persona y se muere, pues, porque estaba en pecado. Se muere en su fornicación. Supongamos que una persona viene aquí que tiene un amante, una mujer que tiene un amante, su esposo no sabe nada, y un día lo encuentra a su esposo y le da disparos y los mata a los dos. Y yo sabía de eso y no le dije nada. ¿Qué dice? Por su pecado esa persona morirá, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, Dios directamente me va a culpar a mí por no haberles dicho nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, la culpa lo tiene el que enseña, hermanos, el que predica. Por eso que en el capítulo 3, si no me equivoco, o es el capítulo 2:1 del libro de Santiago, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros vosotros mismos, atrayendo mayor condenación. ¿A qué se refiere? O sea, si Dios no nos llama al evangelio, a predicar, a enseñar, es mejor que no nos metamos. Si no va a haber más condenación, porque estamos tocando algo muy, pero muy delicado. Versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y no les fue bien a los profetas. La mayoría, cuello. A la mayoría les cortaron la cabeza, los mataron. A la mayoría de profetas. ¿Por qué? Porque Dios levantaba un profeta y le decía: ve y dile a mi pueblo que están viviendo en fornicación, están viviendo en idolatría, están viviendo perdidamente en el pecado, están viviendo en adulterio. Ve y amonéstalos de mi parte. ¿Y qué hacían? Los mataban. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mataban a los profetas, los apedreaban. A Juan el Bautista, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza, porque no aceptaron la palabra de Dios, no aceptaron la corrección de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ya ven qué peso de responsabilidad hay para aquellos que enseñan? Para aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios, hay mucha responsabilidad. Usted ha visto, a veces hay gente que no exhorta, no predica sobre el pecado, solamente pura prosperidad. Eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que primero la persona sea salvada, y para ser salvado tiene que arrepentirse de sus pecados. Y para arrepentirse se le tiene que decir que la fornicación es pecado. Se le tiene que decir que el visitar a un brujo es pecado terrible. Se le tiene que decir que el tan solo hecho, aunque diga: yo no maté a nadie, hermano, el tan solo hecho de haber nacido, ya nos consideramos, ya nos constituye pecadores, porque en pecado nacimos. Porque un día el pecado entró en un hombre, y ese pecado se transmitió generación tras generación en nosotros.
Y para llegar a Dios, para ser salvados, nosotros necesitamos ser limpiados de esos pecados. Y para ser limpiados necesitamos reconocer que somos pecadores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, digan gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Dice la Biblia: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Lo que les acabo de decir, que se arrepientan de sus pecados, que se entreguen a Cristo, que vivan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que se bauticen si aún no lo está. Es un consejo no mío, es un consejo de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Dice: atiendan el consejo y sean sabios. ¿Qué es sabio? Una persona que ve más allá de 1 metro. Hermano, pero yo veo más de... Mira, yo veo hasta bien lejos. No me refiero a eso. Me refiero a la gente que piensa que no tiene la vida comprada. A la gente que no dice: yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, al cabo que es mi vida. ¿Han escuchado a esa gente que dice así? Es mi vida y mi vida yo lo hago como yo quiero. Esos son personas insensatas, tontas. Así significa insensato, tonto significa. Entonces, una persona que atiende el consejo de Dios, que está en su palabra, es una persona sabia. ¿Por qué? Porque está asegurando su futuro. Eso sí que es asegurar su futuro. No, asegurarnos su futuro no es tener una cuenta bancaria ahí de millones o de 10,000 soles. Yo puedo no trabajar un mes porque tengo una buena cuenta bancaria. Imagínate si el banco le roban al banco, ¿verdad? O se incendia, o hay una caída de la bolsa de valores. Sería terrible, ¿verdad? O si usted se muere, ¿para quién queda esa plata? Y si no tiene hijos, no tiene nada, para el banco. Entonces, atiendan el consejo y sean inteligentes. Entreguen su vida a Cristo, arrepiéntase, bautícese. ¿Por qué? Porque si mañana usted se muere, se va al cielo. Su carne se va a la tierra, pero su alma se va al cielo y es salva. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Su alma llega al reino de los cielos, no por un año. Tus 10,000 soles se puede acabar en un día, pero la salvación es eterna. ¿Qué es eterno? Por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. ¿Entendió? Si no lo entendí, yo tampoco. Denle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y dice: y no lo menospreciéis. ¿Menospreciar qué es? Así como muchos hacen. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito nada de eso. Eso es para los borrachos. Eso es para los drogadictos. Eso es para los que están con cáncer y ya no pueden más. Yo no necesito eso. ¿Para qué? No lo menosprecien. No lo menosprecien. 13:13 de Proverbios. Sigue con la menospreciación. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Wow. ¿Qué es precepto? Mandamiento. ¿Qué es mandamiento? Palabra de Dios. El que menosprecia la palabra de Dios perecerá por ello. Y Jesús lo confirmó cuando dijo: yo no les condeno, mi palabra los condena. Yo vine a salvar, pero mi palabra, aquellos que no la obedecen, pues los va a condenar. ¿Qué dicen 1 Corintios 6:10? Pero
los fornicarios, los incrédulos, los que se acuestan con varones, todos los pecadores, los brujos, los hechiceros, los homosexuales, los afeminados, los malhechores, los ladrones, no heredarán el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, es lo contrario, se van a la condenación eterna. Entonces, el que menosprecia la palabra de Dios perece por la palabra de Dios, porque el que rechaza el evangelio ha rechazado la vida. Si ha rechazado la vida, ha rechazado la salvación eterna en su alma. Es como que el río lo está llevando a alguien, y cuando alguien le dice, toma ahí, te tiro una soga, y él le dice, no, yo puedo nadar solo. Y está ahí moviendo sus diminutos brazos mientras que el agua tan potente lo lleva hacia el abismo. Entonces, menospreció la ayuda, pues se murió, porque menospreció la ayuda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es por eso que en el 3:17 del libro de San Juan dice, 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, porque ya estaba condenado el mundo. El mundo está en una corriente hacia la condenación eterna. Jesús es la mano que les dice, yo les quiero ayudar. Quien quiera, yo ya pagué por todos ustedes, pero quien quiera ser salvo, agárrese de mi mano. Y muy pocos se agarran. El resto no hace caso, ¿verdad? El resto quiere llegar por sus propios medios a Dios, y no es así, hermanos. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vendrá a ser prudente. ¿Qué es una persona prudente? Una persona que ve, que piensa antes de hablar. La gente que dice, no, yo para qué voy, no piensa, no está pensando, no está razonando bien. Porque si razonaría bien diría, no, yo no tengo la vida comprada. Cualquier momento yo me muero, y de ahí que, como este hombre, se me fue, creo que fue Blas Pascal, matemático, pero fue un cristiano. No, fue Isaac Newton, sí. Que en una reunión de científicos, todos ateos menos él, se reunió y todos decían, sí, hemos llegado a la conclusión de que Dios no existe. No existe Dios. ¿Para qué creer? ¿Para qué esas tonterías? El ser humano ha creado a Dios en su mente. Isaac Newton se acerca a la reunión de esos ateos científicos y les dice, saben, discúlpenme, pero mi razonamiento, mi pensamiento es mejor que ustedes. Ay, todos dijeron, ¿cómo? ¡Qué soberbio eres! No, les dice, pero escuchen mi razonamiento. A ver, si Dios no existe, yo como cristiano, como creyente en Dios, dijo, no pierdo nada. No pierdo nada. No pierdo nada, porque bueno, si lo que ustedes dicen es verdad, que Dios no existe y que no hay nada, pues no pierdo nada. Me muero y me voy a la inexistencia y se acabó todo allí. Ahora vamos a la inversa. Y les dice esto, miren, escúchenme. Les dice, pero si existe Dios, existe el infierno, existe el cielo. Y ustedes habrán perdido la oportunidad de ser salvos. Oh, compañeros ateos, científicos ateos. Si Dios existe, ustedes habrán perdido la oportunidad de ser salvados. Y yo, igual, no pierdo nada, sino que gano.
Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el cristiano gana de todas maneras. No hay pierde, hermanos. No hay pierde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Dice Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. O sea, el que tiene en poco la palabra de Dios, el que tiene en poco escuchar, poner por práctica la palabra de Dios, está menospreciando su alma. El que dice, bueno, el pastor predicó y dijo que debemos dejar de ser celosos, pero yo no me aguanto, yo sigo siendo celoso. Está menospreciando no al pastor, no al que enseña, está menospreciando su alma. Porque él está caminando por un camino equivocado, no por el camino de Cristo, no por el camino que la Biblia dice. Está caminando de acuerdo a sus ideas, a sus pensamientos. Por eso dice el que tiene en poco la disciplina. Para ser disciplinados, necesitamos primero que alguien nos enseñe. Y si lo desobedecemos, pues allí es donde viene la disciplina de Dios. Y la disciplina también, en este caso, de las autoridades que Dios ha puesto, los pastores. Luego dice, mas el que guarda la corrección vendrá a ser, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, es una persona que no habla rápidamente, sino es una persona que retiene, escucha la corrección y dice, bueno, ahora en esta palabra que estoy escuchando me estoy corrigiendo. Me dice la Biblia que yo tengo que hacer esto y debo hacerlo. Me dice la Biblia que estoy mal en esto y tengo que aceptar la corrección. Y usted es una persona con mucho entendimiento, una persona inteligente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Wow, hermanos. A ver, el respeto que la gente, que los cristianos le tengan a Dios es recibir la enseñanza. Eso lo entenderíamos en un lenguaje sencillo. Si nosotros decimos tener respeto y reverencia a Dios y decir, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tenemos que aceptar la enseñanza y la sabiduría. Y dice, y como resultado, y a la honra procede la humildad. O sea, nosotros nos constituimos o demostramos que somos humildes si aceptamos la corrección, si aceptamos la palabra de Dios, si aceptamos la enseñanza que Dios nos da. Si la aceptamos, vamos a ser humildes. Si no la aceptamos, seremos como los israelitas que desafiaban a Moisés. Constantemente estaban encima de él. No lo respetaban. Y si no lo respetan, dice la Biblia, a sus pastores, si no obedecen a sus pastores, ¿cuánto más dicen obedecer a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, si nosotros decimos ser hombres y mujeres de Dios, si nosotros decimos ser humildes, si nosotros decimos ser cristianos de todo corazón,
debemos aceptar la corrección de la palabra de Dios. Debemos aceptar, porque a veces no nos damos cuenta que estamos mal y necesitamos que alguien nos diga. Y bueno, ese alguien por ahora soy yo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y esa enseñanza nos va a hacer sabios. Vamos a ser sabios. Cada vez usted va a ser más inteligente. Y va a aprender que siendo humilde se abren muchas puertas. Dios lo abre. Y cuando Dios lo abre, nadie lo cierra. ¿Ven? Entonces, aquí terminamos este maravilloso don de la enseñanza. Fueron tres temas acerca de este don maravilloso de la enseñanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos dé fuerza. Mira, un aproximado de 2.331 palabras hablan acerca de la enseñanza en la Biblia. ¿Cuántas? 2.331 palabras que hablan acerca de la enseñanza. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor.